Examinemos juntos la palabra de Dios con el sermón titulado El mandamiento del amor. Podemos decir que las discusiones a menudo surgen por una falta de comprensión plena del corazón de los demás. Una vez que entendemos esto, todo se vuelve tolerable y comprensible. Sin embargo, dado que no entendemos el corazón de los demás, nos encontramos en una posición en la que pueden surgir malentendidos. En un libro que leí una vez, aparecía la siguiente historia. Había un niño de unos 5 años que viajaba en un tren con su padre. Sin embargo, el niño gritaba, chillaba y se movía de un lado a otro de una manera tan perturbadora que hacía que todos los pasajeros del tren se sintieran incómodos. Pero su padre se limitaba a quedarse sentado, observándolo en silencio. Las personas a su alrededor fruncían el ceño y parecían disgustadas. Pero a pesar de esto, el niño continuaba gritando y corriendo, causando alboroto dentro del tren. Entonces, la gente a su alrededor comenzó a murmurar, ¿no debería su padre hacer que se tranquilizara? Está causando demasiados problemas a los demás. No obstante, el padre solo miraba fijamente a su hijo, que corría y gritaba. Incapaz de soportar esto por más tiempo, uno de los pasajeros se acercó al padre, lo regañó y le expresó sus quejas con enfado. ¿Acaso no conoce las normas de convivencia en público? ¿Cómo puede permitir que su hijo se comporte así e incomode a todos los pasajeros del tren? Por favor, haga algo para que deje de gritar. Sin embargo, el padre del niño solo miraba al vacío, sin apartar la mirada de su hijo. Aún más enojado, el pasajero alzó más la voz contra el padre. Otro pasajero, que había estado observando, también se unió. Como padre, si su hijo hace ruido y corre de esa manera, ¿no debería controlarlo? ¿Por qué no hace nada? Oyendo esto, muchos otros pasajeros que los escuchaban también se unieron. Entonces el padre, que hasta ese momento había permanecido en silencio, comenzó a hablar. La madre de mi hijo murió en un accidente automovilístico. Hoy asistimos a su funeral y ahora mi hijo y yo regresamos a nuestra ciudad natal. No sé cómo explicarle la muerte de su madre, por eso me encuentro así. Y mi hijo no logra encontrar paz tras haber visto morir a su madre. Por eso grita y corre de esa manera. Entonces, los pasajeros regresaron a sus asientos, ya sin sentirse ansiosos ni molestos por el niño que corría de un lado a otro, y le permitieron continuar su comportamiento hasta que llegaron a su destino. De este modo, juzgamos algunas situaciones con demasiada rapidez. Si entendemos exactamente por qué la otra persona hace lo que hace, todo se puede perdonar, todo se puede abrazar y todo se puede entender. Sin embargo, cuando no entendemos su corazón, nos quejamos de incomodidad, nos enfadamos y adoptamos una postura desafiante hacia ellos. Cuando vemos en el corazón de los demás, hay muchas posibilidades de comprenderlo todo. Especialmente en nuestra fe, todos los hijos de Sión están recorriendo diligentemente el camino de la fe, con la esperanza de ir al reino de los cielos, con la esperanza de practicar la voluntad de Dios y de recibir muchas bendiciones en el cielo. Sin embargo,
En el transcurso del camino, puede haber momentos en los que sintamos incomodidad debido a diferencias de opinión. Hoy, me gustaría contarles una historia que encontré mientras leía un libro y que anoté de forma concisa. Permítanme leérsela. Un día, una esposa le preguntó a su esposo: «Cariño, ¿por qué sigues dejándome ganar aunque sabes que hice algo de forma incorrecta?» Entonces el esposo le respondió: «Tú eres mi esposa. ¿Qué ganaría peleando contigo y ganando? Si lucho contra ti y gano, terminaría perdiéndote. Y si te pierdo, sería lo mismo que perder mi vida». Esta fue la respuesta de un esposo que siempre dejaba ganar a su esposa. De hecho, las discusiones conyugales están presentes en muchas familias. En tales disputas matrimoniales, el esposo siempre opta por perder. Y me da la impresión de que la mayoría de los esposos que están aquí presentes también serán los que pierdan cuando lleguen a su casa. Hoy, hermanas que son esposas, por favor, miren profundamente en el corazón de sus esposos y piensen detenidamente en ellos. ¿Por qué ceden o pierden? ¿Es porque les falta fuerza? ¿O porque no son lógicos? No es eso. A veces, las esposas pueden encontrar frustrante lo que hacen sus esposos, y los esposos pueden encontrar frustrante muchos aspectos de sus esposas. Aunque ambos se sientan frustrados, un esposo piensa: si discuto contigo y gano, ¿cómo afectaría eso a tus sentimientos? Entonces, como resultado terminaré perdiéndote, y si te pierdo, esa batalla no será más que una derrota. Por eso se suele decir que el esposo es quien por lo general prefiere perder desde el principio. Hay algunas líneas más sobre la vida de un hombre. Si un hombre gana una discusión contra su jefe, pierde su trabajo. Si gana una discusión contra su cliente, pierde la oportunidad de ganar dinero. Si gana una pelea contra su esposa, pierden a su familia y hace que sus hijos se sientan solos. Esto es absolutamente obvio. Aunque es un fragmento muy corto, desde mi perspectiva, parece que esta es la razón por la que la mayoría de los esposos optaban por ceder. En cada hogar, la respuesta común de muchos hombres casados era: «Mi esposa me está esperando, así que tengo que irme rápido a casa, o necesito llegar a tiempo». Aquí se menciona que si un hombre gana una discusión contra su jefe, pierde su trabajo. Por tal motivo, es mejor no involucrarse en esa discusión. Esa batalla está perdida. Por eso existe el viejo refrán: perder es vencer. ¿No es así? No fue una táctica creada por cobardes para escapar. Hay un propósito más grande detrás de las acciones de los esposos. Puesto que en el libro no había nada escrito sobre las esposas, solo leí esta parte sobre los esposos. Dicen que así es la vida invisible de los hombres. En el trabajo, ellos deben ceder ante su jefe y sus clientes. Y cuando llegan a casa, deben ceder ante su esposa. Eligen una vida en la que deben ceder. Perder es su única opción. Entonces, ¿es realmente incorrecta esta elección hecha por los esposos? Por supuesto que no. Es porque así es como se gana en la vida. Al leer esto, me puse a pensar: ¿qué hay de nuestra iglesia? Por ejemplo, si en la iglesia existe una diferencia de opinión entre un miembro con ministerio y posición y los miembros, ¿cómo debería el miembro con ministerio y posición tratar a los miembros? Si se aplican a la iglesia las mismas situaciones que ocurren en el hogar, cuando un miembro con ministerio y posición gana contra los miembros, termina perdiendo a aquellos miembros. Un alma que Dios salvó con tanto esfuerzo
considerada más preciosa que el mundo, acabará perdiéndose por el deseo de una victoria personal. Por eso Dios nos ha dado la enseñanza de ser pacientes y amarnos unos a otros, entregándonos este mandamiento del amor. Cuando alguien no cumple con sus obligaciones, o cuando alguien actúa inapropiadamente, tendemos a criticarlo duramente. Sin embargo, si nos fijamos en los resultados, lo que perderemos es mucho más. Hoy, a través de este tiempo, reflexionemos una vez más sobre por qué Dios nos ha dado el mandamiento del amor. En todo, ya sea en la fe, en el Evangelio o en la vida familiar, parece que la mejor vida que uno puede elegir es aquella en la que se aprende a ceder. Llevemos también nosotros una vida en la que cedamos mutuamente dentro de la iglesia. Podemos decir que elegir ese camino, cuando nuestras opiniones o argumentos difieren, es la forma más sabia de vivir. ¿No es así? Si un esposo termina ganándole a su jefe, a partir de ese día, perderá su trabajo. Hay mucho que puede perderse. Hay mucho que se pierde como resultado de una victoria personal. Por supuesto, debemos ganar contra Satanás, pero en la fe, espero que todos los miembros con ministerio y posición y los hermanos siempre cedan ante los demás. Si adoptamos esa actitud, ¿no se completará y cumplirá plenamente la predicación a los 8.000 millones de personas en todo el mundo? Abramos el Evangelio de Juan capítulo 13. Veamos Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué debemos hacer? Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entre los muchos mandamientos que Dios nos ha dado, se encuentran el mandamiento de la Pascua y el del día de reposo. Hay muchos mandamientos en las fiestas solemnes del Nuevo Pacto, pero nunca debemos olvidar el mandamiento que os améis unos a otros. Por eso en la Biblia está escrito más sobre el amor que sobre cualquier otra cosa. ¿Por qué mi esposo actúa de esa manera? ¿Por qué no puede vivir o comportarse diferente? Cuando lo analizan y entienden con profundidad, siempre existe una razón. En las vacaciones, la esposa quiere salir con su esposo y con la familia, tal vez de campamento, pero el esposo no quiere moverse y solo se convierte en el mejor amigo del sofá. Hermanas, por favor, piénsenlo con cuidado. Piensen en cuánto estrés se enfrenta en el trabajo y en lo abrumadoras que son sus tareas. Cuando llega a casa, solo quiere recostarse y descansar. Salir de nuevo, cuando él quiere simplemente descansar, le resulta sumamente incómodo. Sin embargo, parece que también hay muchos esposos que están dispuestos a asumir responsabilidades por el bienestar de sus esposas e hijos. De cualquier manera, cada uno de ustedes es asombroso. Lo mismo ocurre con las esposas. Desde el punto de vista de una esposa, después de haber hecho las tareas del hogar toda la semana, tal vez desee llevar a su esposo e hijos a tomar un poco de aire fresco y descansar en sus días libres. Tanto el esposo como la esposa deben hacer pequeñas concesiones para comprender mejor los sentimientos y las posiciones del otro. Por lo tanto, ¿qué dijo Dios? Que esto no estaba destinado a ser unilateral. Dios dijo que os améis unos a otros, esposos a sus esposas, esposas a sus esposos, y de manera similar entre hermanos de A a B y de B a A. Necesitamos hacer un esfuerzo para comprender las perspectivas de los demás y mirar más a fondo. Los pasajeros descubrieron que los gritos del niño y el hecho de que corriera por el pasillo del tren se debían a que había presenciado
la muerte de su madre, lo que lo había dejado muy alterado. Al comprender esto, todos se mostraron comprensivos. Si nos entendemos, nos hacemos amigos. Pero ¿qué sucede? Si nos malinterpretamos, nos convertimos en enemigos durante mucho tiempo. En la iglesia, siempre hay hermanos de diferentes orígenes y hermanas que han crecido en diferentes circunstancias, todos reunidos para formar una sola comunidad, esforzándonos y trabajando arduamente para entrar juntos en el eterno reino de los cielos, ayudándonos unos a otros, liderando desde adelante y apoyando desde atrás. ¿No es eso lo que estamos haciendo? Desde esta perspectiva, no todos pueden ser exactamente iguales. No todo es absolutamente igual. Puesto que las cosas no son iguales, nunca deben pensar, me enfado porque no hacen las cosas a mi manera. Si primero consideran la perspectiva de los demás, podrán pensar, es comprensible, puede ser así. Entonces, aunque el niño esté causando alboroto y molestias en el tren, todos los pasajeros esperarán en silencio y lo soportarán. ¿No es así? Por lo tanto, si todas las siones del mundo practican fielmente el mandamiento, que os améis unos a otros, estoy convencido de que el Evangelio será predicado en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vayamos al libro de Primera de Juan capítulo 4. Veamos Primera de Juan capítulo 4 versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, todos anhelamos ser amados, ¿verdad? Deseamos recibir plenamente el amor de Dios, ¿cierto? Entonces, este mandamiento se considera una obligación entre los hermanos y hermanas. Sin duda, debemos hacerlo realidad. Por lo tanto, dentro de Sion, todos deben saber cómo ser considerados, ceder, comprender y ser tolerantes unos con otros. Los mismos principios también deben aplicarse a nuestras familias. Todos son pacientes y soportan sin decir una palabra. Viven cada día soportando. Como vimos antes, hay una razón por la que un esposo es paciente. Si un esposo gana contra su esposa, puede terminar perdiendo a su familia. Hoy en día, ¿cuántos esposos así vemos a nuestro alrededor? Cuando las parejas se casan, juran que su amor nunca cambiará, aunque se caiga el cielo. Pero a medida que pasa el tiempo, ¿cuántas parejas vemos a nuestro alrededor que se separan al cabo de solo 1 o 2 meses? Creo que estos problemas surgen porque solo insisten en sus propios puntos de vista. Lo mismo se aplica a nuestra iglesia. Cuando vemos todo desde nuestra propia perspectiva, parece que todos tienen carencias. A tiene carencias, B tiene carencias y a C le falta. Como todos tienen carencias, nos frustramos y, a medida que nuestra frustración crece,
nuestra voz se hace más intensa. En consecuencia, la otra parte piensa que la están regañando y se vuelve muy retraída. Como resultado, surgen muchos incidentes y problemas en la iglesia, en la familia, en cualquier organización o grupo, debido a la falta de comprensión entre sus integrantes. Por eso estamos revisando este contenido el día de hoy. Aunque la esposa sabe que se equivocó, sigue insistiendo en su punto de vista. Entonces, ¿por qué siempre pierdes contra mí cada vez que peleamos? Intrigada por esto, le preguntó a su esposo. El esposo le dijo, «¿Eres mía? ¿Qué obtendría peleando contigo y ganándote? No tiene ningún deseo de ganar». En el momento de la victoria, su familia se rompería, por eso el esposo elige ceder. Por lo tanto, si las esposas piensan, mi esposo también debe pertenecer a esta categoría, tienen razón en un 99% de los casos. Puede que haya alrededor de un 1% que no sea así, pero dado que casi el 99% sí lo son, por favor animen y consuelen mucho a su esposo y díganle, «Muchas gracias por dejarme ganar siempre». Les agradecería que le compartieran muchas palabras cálidas. Continuemos con el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Veamos el capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él. ¿Qué es lo que Él hizo? La Biblia nos enseña que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por lo tanto, la Biblia dice que si no amamos siempre a nuestros hermanos y hermanas, somos espiritualmente como un homicida. Confirmemos esto yendo a Primera de Juan, capítulo 3. Veamos el capítulo 3, versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué es? Odiar a alguien es lo mismo que cometer un homicidio espiritual. Siendo esta la palabra de Dios, entonces es cierto sin lugar a dudas. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pasemos al versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Debemos hacerlo porque es el mandamiento que se nos ha dado. Vayamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 21. Veamos el capítulo 4, versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Veamos el versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si en el pasado no han practicado el mandamiento del amor, ¿qué les parece intentar hacer todas las cosas con el amor de Dios, ya sea en la iglesia, en el hogar o en el trabajo, a partir de ahora? Es porque este es el mandamiento. Los que guarden este mandamiento siempre serán bendecidos en su entrar y en su salir. En cambio, los que lo descuiden e ignoren enfrentarán consecuencias adversas y serán maldecidos en su entrar y en su salir. Por ello, hagamos todo lo posible para convertirnos en los que guardan el mandamiento del amor dado por Dios, despojándonos del viejo hombre y vistiéndonos del nuevo. Versículo 25.
Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos pero, ¿qué no deben hacer en su enojo? No pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es porque hacerlo le da al diablo la oportunidad de tomar ventaja y controlar nuestros corazones. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Veamos el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros. ¿Qué debemos quitarnos? Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Dios desea esto de nosotros. Debemos poder deshacernos de todas estas cosas. En el pasado, quizá hayamos actuado de forma ignorante, creyendo que ciertas cosas le pertenecían a Dios, pero ahora dejémoslas de lado y utilicemos solo lo que verdaderamente le pertenece a Dios. El amor viene de Dios. Por esta razón, la Biblia nos enseña que los que eligen el amor siempre pueden ganar, siempre pueden ser bendecidos, siempre pueden alcanzar la felicidad, siempre pueden obtener paz y serán guiados por el camino hacia el reino de los cielos. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. ¿Qué dice el versículo 32? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Debemos hacer lo mismo que Él. Esta es la petición del Padre y la petición de la Madre. Debemos hacer esto para predicar el Evangelio que se basa fundamentalmente en el amor. La madre dijo que no desea que nadie se sienta solo mientras lleva a cabo el Evangelio. Así que si nos amamos unos a otros y difundimos el Evangelio con amor, no habrá motivo para sentirse solo, ¿verdad? Veamos el capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores. ¿De quién tenemos que ser imitadores? De Dios como hijos amados. Aunque Él no tuvo pecado, se entregó como un sacrificio de expiación por nuestras transgresiones, asumiendo el dolor y el sufrimiento de la cruz, junto con toda clase de humillación, vergüenza e insultos por nosotros. Reflexionemos una vez más sobre el camino de amor del Padre, la devoción de la Madre y el sacrificio que nos ha sido concedido. Deseo sinceramente que este año esté colmado de gracia y que podamos completar y finalizar la obra del Evangelio con amor. Miembros de nuestra familia de Sion están de acuerdo con esto, ¿verdad? Dado que son los mandamientos del Padre y las enseñanzas de la Madre, espero que este sea el año en el que sigamos firmemente este camino hasta el final para que la iglesia sea bendecida, nuestras familias sean bendecidas y cada uno de nosotros sea bendecido en abundancia. Además, ruego sinceramente que a través de esto, la iglesia de Dios pueda enseñar correctamente a las personas de esta aldea global qué son las verdaderas bendiciones y la verdadera felicidad. Con esto me gustaría finalizar el sermón. Muchas gracias.